Ya. Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a presentar el estudio de caso de Rafael como proyecto áulico en la maestría en Educación Básica, módulo 4, Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, con el tema Trastornos del Espectro Autista o TEA. Docente Magíster Solís Beltrán Gloria, maestrantes Marta Las Luisa y Diana Sangacha. Tras convalidar los datos obtenidos en la historia clínica, psicológica, la observación descriptiva, el resultado de reactivos psicológicos aplicados, se ha podido evidenciar que Rafael cumple con criterios diagnósticos de trastorno del espectro autista. Por tales motivos se emite la presunción diagnóstica de trastorno del espectro autista nivel codificado en el CIE 10 con F90.0, trastorno mixto de las emociones y conducta codificado en el CIE 10 con F845 sobre DSM 5.299.00. Rafael cumple con los siguientes criterios diagnósticos. A continuación se presentan los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista o TEA, según el DSM-5 APA 2013. A. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. A1. Deficiencias en la reciprocidad social. A2. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. A3. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Es decir, que al momento Rafael se encuentra en el nivel 1 de TEA, por lo cual requiere ayuda y apoyo. Tenemos que el trastorno del espectro autista o TEA, también conocido como autismo, es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo, que inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. Implica alteraciones en la comunicación e interacción social y en los comportamientos, los intereses y las actividades. La prevalencia mundial está alrededor del 1%. Se da más frecuentemente en hombres que en mujeres, en una relación de 4:1. Las personas con autismo tienen perfiles cognitivos atípicos, de modo que pueden observarse alteración de la cognición y de la percepción social, además de difusión ejecutiva y procesamientos de la información atípico. Estos perfiles se basan en un desarrollo neuronal anormal, en el que la genética, junto con factores ambientales, desempeñan un papel clave en la etiología. La evaluación debe de ser multidisciplinaria y la detención temprana es esencial para una intervención rápida que debe estar dirigida a mejorar la comunicación social y reducir la ansiedad y la agresión. En el diagnóstico, lo más relevante que se presenta son las alteraciones persistentes en la comunicación social y en la interacción social alrededor de múltiples contextos, manifestando por lo siguiente. La gravedad se basa en el deterioro de la comunicación social, también en patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes síntomas, actuales o pasados, como movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados, insistencia en la monotonía, adherencia inflexible a rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal.
Esos son lo que podemos encontrar como diagnóstico de estos niños con TEA. En lo que corresponde al tratamiento para los estudiantes que padecen este trastorno, son muchas las terapias que han surgido para las personas con TEA y sus familiares. Existen varios modelos terapéuticos, pero cualquiera que se escoja deberá ser enfocado en lo que es psicoeducativo, individualizado, transdisciplinario, estructurado y predecible, y deberá incluir el análisis permanente de las conductas, problemas y las variables del contexto en el que se desenvuelve el estudiante, para lograr un impacto positivo en su calidad de vida y la de su familia. También tenemos que dentro de los tratamientos está incluida lo que es la farmacoterapia, que puede ser utilizada en niños con TEA cuando hay un síntoma objetivo específico, por ejemplo, la autoheteroagresión, hiperactividad, inatención, comportamientos repetitivos o estereotipados, o una condición comórbida, como puede ser la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño, para ayudarles a aumentar su capacidad para beneficiarse de las diferentes intervenciones terapéuticas, como las educativas, además de permitir su desarrollo en un ambiente menos restrictivo a través de la estabilización de conductas disruptivas. Presentamos aquí lo que es el informe del caso del estudiante Rafael Vázquez. Datos de filiación del niño y sus padres. Nombre, Vázquez Pasquel Rafael Efraín. Edad, 11 años. Lugar y fecha de nacimiento, Quito, 7 de diciembre del 2006. Institución educativa a la que asiste, Ciudad de Guayaquil. Instrucción, sexto año de educación básica. Estado civil de sus padres, casados. Hijos incomunes, 2. Datos de la madre. De nombre Laura, tiene 42 años y se dedica a la crianza de pollos. Los datos del padre. El nombre Héctor, edad 49 años, y de igual manera que su madre se dedica a la crianza de pollos. Datos del hermano. El paciente ocupa el segundo lugar de 2 hijos, siendo su primer hijo Héctor de 17 años. El domicilio del estudiante es en la parroquia Escazubí, El Quincha. Teléfonos de contacto 2784-277 o 0992-59-1548. Condiciones de vida. Tienen casa propia, posee habitación propia y duerme solo. Quien pasa más tiempo con él es su madre. El problema académico es Rafael posee necesidad educativa especial, grado 2, y requiere de adaptaciones curriculares para garantizar el cumplimiento de sus derechos. También tenemos las conductas que él tiene en clase, que son tendencia a la distractibilidad, molestias ante ruidos fuertes, intranquilidad, ansiedad a socializar, agresividad con sus compañeros, dificultad para organizarse y trabajar en clases. Como conclusiones de nuestro estudio de caso, tenemos las siguientes. Tras convalidar los datos obtenidos en la historia clínica psicológica de Rafael, la observación descriptiva, el resultado de los reactivos psicológicos aplicados, se han podido evidenciar lo siguiente. Cumple criterios de diagnóstico de trastorno del espectro autista. Por tales motivos, se emite la presunción diagnóstica de trastorno del espectro autista, nivel codificado en el CIE-10 con F90.0. Trastorno mixto de las emociones y conductas codificado en el CIE-10 con F845 sobre DSM-5 299.00. Dentro de las recomendaciones que tenemos para este estudiante son las siguientes. Las acomodaciones en el aula son un conjunto de medidas que pretenden mejorar el funcionamiento general. Por ejemplo, a él se le debe colocar en una parte donde el docente pueda observarle, no colocarle cerca de puertas o ventanas porque el ruido puede hacerle que él se entretenga. Y de igual manera colocarle junto a estudiantes que presten atención durante la clase. No necesariamente debe ser junto a los estudiantes que tengan mayor. Para su implementación se requiere de lo siguiente: que la autoridad escolar y los profesores
reciban la solicitud de aplicación de medidas generales de apoyo y tengan conocimientos básicos sobre los diagnósticos formulados, al igual que las recomendaciones. Para lograr esto, se requiere del apoyo del Departamento de Psicología y Orientación del centro escolar. Como segunda recomendación, alcanzar un acuerdo entre padres y colegio, también con los profesores involucrados, para apoyarse en la aplicación de las acomodaciones solicitadas. Bueno, y dentro de las actividades propuestas para trabajar con este estudiante, tenemos en el área de matemáticas un tema que es forma de representar los números. Antes de iniciar con este tema, pues al niño tenemos que hacerle actividades previas. Como ya habíamos dicho, como ya habíamos mencionado anteriormente, los niños con TEA tienen muy poca interacción social y también no tienen mucho contacto visual con el profesor. Entonces, antes de iniciar la clase, yo propongo esta actividad: lograr el contacto visual del estudiante con la generación de burbujas, ya que eso le llamará su atención. Una vez logrado eso, se le va a presentar. Dice su micrófono. Una vez logrado obtener la atención del estudiante, se le presentará las tarjetas de los números. Tenemos aquí tarjetas de los números del 1 al 10, en los cuales dentro de cada tarjeta está el número, también está la representación con dados y también la representación con los dedos. Entonces, eso se realizará con el estudiante para que él pueda ordenar los números del 1 al 10, presentándoles las tarjetas con números, con dados y con los dedos. Y para finalizar, se le solicitará al estudiante que en su cuaderno ordene los números del 1 al 10. Esa es la actividad que se propone para trabajar en el área de matemáticas con este estudiante. Bien, en lo que corresponde al área de lengua y literatura, se propone lo siguiente. El tema es un texto descriptivo. Las competencias son competencia textual y competencia enciclopédica. La meta en común es describir escrita u oralmente elementos, personas o lugares de forma coherente. Actividades previas: establecer las características de las personas, elementos o lugares con el fin de comunicarlo de forma coherente. Para ello vamos a describir lo que se observa en los siguientes gráficos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer que el estudiante describa qué es lo que observa en los dos gráficos, donde vemos un grupo de niños y donde en el otro observamos un paisaje en donde tenemos una casa, árboles, las nubes, el sol, etc. Y luego de que ya tenemos la atención del estudiante, vamos a realizar las siguientes actividades. De acuerdo a lo que es el currículum flexible, vamos a hacer que el estudiante observe a la profesora y la dibuje. Vamos a dar un tour por la institución y después vamos a describir o escribir lo que vio o lo que escuchó. Vamos a realizar un dibujo con el plano de la institución. Observar en el salón de clases, y también vamos a dibujar. También va a observar a los compañeros y va a hacer un dibujo acerca de un compañero. Y finalmente se va a indagar con la descripción con el fin de iniciar el tema. Dentro de lo que son los principios y las pautas, proporcionar múltiples formas de expresión, ofrecerle diferentes posibilidades para interactuar con los materiales. Los materiales y recursos son los siguientes: observación de los dibujos escritos, observación de los planos que va a hacer el estudiante. En lo que corresponde a las adaptaciones curriculares individuales, para el estudiante con necesidad educativa especial, se asigna la actividad de recorrer el colegio y realizar un plano o dibujo de lo que ha observado. Recursos y materiales: observaciones de los dibujos o los planos que realizó el estudiante con TEA en este caso. Esas serían las actividades propuestas por el área de lengua y literatura. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Eso ha sido todo en cuanto a lo que podemos, las actividades y el caso de este estudiante con TEA. Gracias.